Bueno, pues a vuelta de publicidad continuamos. Vamos a abandonar lo que es la primera línea de la política de la actualidad española, que viene marcada con lo que lleva sucediendo durante todos estos días y en la jornada de hoy en el Congreso, y todavía nos queda lo de mañana y lo que te rondaré morena. Bueno, pues vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar a continuación, como les decíamos al inicio del programa, de un libro. De este libro, La frontera norte, el nacimiento del Far West español. Bueno, pues ¿quién se encuentra con nosotros esta noche? Pues se encuentra el autor del libro. ¿Y quién es? Pues una cara que ustedes seguro que reconocen porque es nuestro compañero que lleva adelante el programa de Juegos de Poder. Él es Francisco García Campa, que además de autor del libro es historiador y divulgador histórico y además con mucho éxito, uno de los más exitosos de España. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Como divulgador, muy exitoso. Como escritor, vamos a ver si este libro... Bueno, vamos a ver si también se logra llevar adelante con éxito el tema de escritor, ¿no? Bueno, ¿de qué va o de qué trata el libro de la frontera norte? Bueno, pues voy a leer muy simplemente el primer párrafo de la contraportada. Apaches, comanches, Río Bravo, Río Pecos, manadas inmensas de búfalos y caravanas atacadas por los nativos, por los indios, que son rescatadas a toque de corneta por el 7º de Caballería. Forman parte del imaginario de muchas generaciones, gracias al ciclo, a las películas western, a las películas del oeste de Hollywood, ¿no? Bueno, pues aunque muchos de ustedes no lo sepan y otros muchos les sorprendan, antes de que llegara allí el 7º de Caballería, antes de que llegaran allí los colonos norteamericanos en esas carretas con toldo blanco, tiradas por 4 o 6 caballos, antes de todo eso, antes incluso del último mohicano, antes de todo eso, bueno, pues los que andaban por aquellas tierras eran los españoles que habían llegado, bueno, pues desde Castilla, desde Extremadura, desde Andalucía, bueno, desde muchos puntos de la península ibérica en busca de gloria y sobre todo de fortuna. Bueno, pues andaban por allí dominando aquellas tierras en nombre de España. Arizona, Texas, Luisiana, Florida, bueno, pues todo eso hubo un día, California, hubo un día en el que perteneció a España, formaba parte del entonces Imperio Español. Y esa frontera norte es la que trata este libro, que va desde qué año hasta qué año, Francisco. Más o menos, hola, ¿qué tal? Hola. Sí, partimos de la primera expedición que cito, 1527, sí, con Pánfilo de Narváez, que digamos que es el que primero llega a visitar Florida, ¿no? Sí. Porque la ve en flor, ¿no? En la Florida Pascua, ¿no? Y está todo vinculado ahí, y ahí aparece la primera acción de gracias, también no es americana, es española, ahí en esa zona. Y si nos vamos a la zona protagonista del libro, que es, digamos, México y Estados Unidos, podemos partir casi un año después de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés. O sea, más o menos la primera referencia que podemos poner, en 1530, empezamos lo que es el camino hacia el norte, ¿no? Es decir, esa expansión lejos de Mesoamérica, del valle central de México, hacia el norte, ¿no? Unas rutas buscando, al principio, lo que tú muy bien dices, lo que movió siempre al conquistador español, ¿no? Que era honor, que era la fama, podemos decir, pero es el honor, riqueza, pero también llevar la religión a más gente, ¿no? Eso hay que pensar siempre que lo que le movió al rey, ¿no? Y el mandato que tenían del Papa cuando se dividió el mundo, ¿no? En Tordesillas, era un poco repartir las almas para predicar en ellas, ¿no? Y para llevar la palabra, también el dinero, ¿eh? Es decir, no se puede olvidar tres elementos conjuntos. Pero esos tres elementos de honor, riqueza y religión eran el elemento esencial de cualquier persona de aquella época. Es decir, no estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XVI y el valor era, es decir, nadie, digamos, alguien que era pobre quería ser rico, pero lo quería hacer con honor. Y alguien que era rico y tenía honor, lo que quería hacer era pasar a la historia. Es decir, esos elementos son esenciales para entender y romper mitos. Es decir, no todos los conquistadores eran unos pobres desgraciados que iban buscando una solución a su vida, sino que casi todos los grandes conquistadores de esta época eran grandes fortunas que lo que hicieron fue invertir su fortuna para lograr ese honor y esa fama y bueno, después también recuperar la inversión. Es decir, casi todo lo que trato en el libro
no son acciones estatales, son, digamos, acciones de compañías que llegaban a acuerdos, es decir, alguien que firmaba un acuerdo con el Estado para realizar una campaña. Una expedición, ¿no? Llamémoslo así, una expedición. Bueno, por capitulaciones. Sí. Desde el año 1530, el libro trata desde el año 1530 hasta el 1700. Es decir, mi idea era hablar de los famosos dragones de Cuera, que es lo que llevo aquí en la camiseta, que estos son, digamos, el séptimo caballería de aquella época. Sí, el séptimo caballería español. El siglo XVIII, estas unidades de dragones de Cuera vigilaron con menos de 1000 hombres lo que podría ser ahora todos los estados de California, un poco de Oregón, Arizona, Nuevo México, Texas y parte de estados que, bueno, digamos, del medio oeste americano, ¿no? Pero parece imposible, ¿no? Que 1000 tíos... Sí, porque lo que hacían era vigilar presidios y cuando había amenazas salían de esos presidios hacia el lugar que había una amenaza. No tenían una presencia completa. Es decir, esto hay que entender que después estas unidades se completaban en todo el virreinato de la Nueva España, en la zona norte, con las milicias. Es decir, el pueblo en armas defendía su provincia. Y ahí había milicias, digamos, de castellanos, ¿no? Y milicias de pardos, es decir, que eran gente de allí, oriunda, o milicias de flecheros. Y esto es una evolución que en el siglo XVIII se da más, pero aquí en mi libro hablamos de españoles castellanos, digamos, de origen europeo y en el siglo XVI, de las tribus aliadas que se unen a la causa y poco a poco van consiguiendo integrarse, conseguir el mayor privilegio que se podía tener en la época, que era ser hidalgo. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, que fueron los famosos aliados de Hernán Cortés en la conquista de México, en este periodo de la conquista del norte de México. Es decir, bueno, básicamente de casi todo México, si veis el mapa de México, la zona más ancha es al norte de Ciudad de México. Todo eso se consigue con la población mexicana nativa. Es decir, esto hay que entenderlo bien claro, cuando hablamos de México, es la mezcla de nativos y de europeos. Es decir, México no existía antes de la Nueva España. Es decir, la Nueva España es la que crea el concepto del México posterior, ¿no? Entonces, ese México actual lo conquistan europeos, españoles europeos y españoles americanos. ¿Por qué? Porque tlaxcaltecas, otomíes y otras tribus se van uniendo primero como aliados, pero posteriormente ya como tropas, digamos, no digo profesionales, porque casi todas eran por acuerdos, hacían contratos, como el soldado, digamos, también español de Coronado. Los hombres de Coronado no eran soldados del virrey, eran soldados de Coronado, que tenían un acuerdo con el virrey. Posteriormente, cuando el territorio ya va siendo conquistado por estas, digamos, capitulaciones, se van creando una institución que es la base de la colonización en el norte de México. Digamos, cuando hablamos de colonizar el territorio, y no digo la expresión colonizar como esa palabra que dicen muchos, España no tenía colonias. No, España tenía un término que era colonia, pero con el significado que tenía en Roma. En Roma, una colonia era una forma de fundar la ciudad de Roma en otro lugar. Se llevaba las instituciones de la ciudad de Roma a otros sitios. Se trasplantaba con igualdad de condiciones, es decir, al final eran todos ciudadanos romanos igual. Yo las palabras hay que entenderlas en el contexto. El contexto era colono, porque se llamaba colonización, en la época, en las órdenes de colonización y leyes de colonización, se llamaban así, pero no significa que sea una colonia al sentido que le damos en el siglo XXI, que es un poco distinto. Era un virreinato, ¿vale? Que hay que diferenciar jurídicamente los términos, ¿no? Pues tenemos dos formas de colonizar, o tres, podemos decir. En el libro se cuentan tres formas. La primera, que es crear asentamientos urbanos con alguien que lo crea por una mina, por ejemplo, las minas de Luis de Potosí, San Luis de Potosí, eso genera alrededor una industria de minera y eso coloniza. Minas de plata, ¿no? Minas de plata, sí. Y ahí viene la expresión de cuesta un Potosí. Sí, vale un Potosí era por el de Perú, pero después encontró en México algo parecido y llamaron Potosí. Es decir, hay dos Potosís, el de Perú y el de México. Pero el de México es de plata. Digamos, la riqueza, aunque todo el mundo habla del oro, que nos robaron el oro, realmente en América había más plata. Más plata que oro, Bueno, tenemos esa forma de colonización, digamos, por iniciativa civil, ¿no? Después estaba la presidial. Eso te quería preguntar. ¿Qué papel juegan? Se ven los mapas que tienes ahí que trae presidio.
¿Qué eran? ¿Eran tal cual presidios para población reclusa? ¿O no. A ver, un presidio, veniendo de Roma, sí. Y posteriormente en España se utiliza el término presidio en el norte de África, es una guarnición o un praesidium, es decir, un cuartel. Sí. Lo que pasa que posteriormente es verdad que en el siglo XVIII se empieza a crear un castigo que es el castigo de presidio, sí. que es alguien que comete un delito, en vez de meterlo a galeras, sí, se le da la opción de ser soldado presidial. Y por años de condena en un presidio en Argelia, sí, redimían la pena. Pero aquí estamos hablando de presidio con el concepto militar. Básicamente, en las guerras chichimecas, que son la zona de San Luis Potosí, Zacatecas, sí, Guadalajara, en México, ahí, para proteger, digamos, los caminos del Camino Real de la Plata, sí, que se llama el Camino de la Plata, igual, sí, la Vía de la Plata, igual que aquí, la Ruta de la Plata. De los asaltos, se empezaron a crear unos puntos fuertes cada X kilómetros para que las mulas y los comerciantes, sí, los indígenas que pasaban por ahí, se refugiaran de los ataques de los chichimecas. Se crearon unos puestos financiados, sí, por el virrey. Esos soldados que guarnecían los presidios eran soldados del virrey, y esos son ya el ejército presidial. Sí. Ahí estamos hablando de tropas, sí, del ejército, sí, digamos del virrey, no, sí, sí, no de conquistadores. Sí. Ahí serían de compañías privadas. En este caso, sí. Ahí hablamos de la red presidial. Entonces, el concepto de red presidial se va extendiendo hacia el norte y va creando algo muy característico, que es cuando un presidio tiene éxito y pacifica una región, se crea otro presidio más al norte. Más allá, sí. Y el antiguo presidio se convierte en el origen de una ciudad. Sí. Y casi todas las ciudades mexicanas del norte proceden o bien de esa iniciativa privada que dije antes, del presidio o de la tercera vía, que es la misión. La religiosa. La misión religiosa, sí. Que también tengo un capítulo dedicado a la obra de franciscanos y jesuitas. Sí. Aquí, como todo, se dividieron el mapa. Franciscanos iban por la zona central de México, por Sierra Madre hacia el Caribe, y los jesuitas por Sonora y Sinaloa, que es, digamos, los territorios que están hacia el Golfo de California. Hacia el Atlántico, sí, digamos. No, Golfo de California, el Pacífico. Correcto, sí, perdón. Sí. Uy. Hacia el occidente. Y ahí, la obra de los jesuitas y los franciscanos, en primer lugar, educativa, sí, creaban una misión, enseñaban artes de la agricultura, de la ganadería, creaban también centros de cerámica, sí, crearon incluso en Sonora una red de misiones que cada una se especializaba en un producto que vendían entre ellos a la Ciudad de México. Y crearon una industria económica bastante potente hasta que, bueno, hay gente que no le interesaba esa riqueza y consiguieron que expulsaran a los jesuitas de esa zona, ¿no? Pero esa vía de crear una misión, y cuando la misión tenía éxito, volvía a hacer lo mismo. Cerraban la misión, dejaban a un sacerdote ordinario, secular, sí, y se iban hacia el norte. Más al norte. Pero que nadie piense que estamos hablando de movimientos de miles de personas. Podemos estar hablando de un franciscano con un burro, iba con el burro o con la mula, llegaba a un sitio y creaba una misión. Sí. Es decir, y a veces iba acompañado de dos soldados presidiales que eran su escolta. Sí. Eso era la forma que tuvieron de colonización del norte de... Y te digo, ¿es un dominio efectivo del territorio o es un dominio puntual de las rutas comerciales? Cuando se ve un mapa, por ejemplo, yo tengo en el libro un mapa de la máxima expansión, ¿no? Un poco de esta zona, ¿no? Este mapa. Sí. Claro, esto no significa que todo eso esté controlado por el ejército, que todo esté urbanizado y tal, ¿no? Básicamente son puntos de poblamiento. Sí. Y el resto, pues, se hacían como patrullas una vez cada 15 días o lo que sea, salían a caballo y vigilaban el tramo, ¿no? Sí. Pero mi libro acaba en 1700. Ahí Luisiana no era española, pero hay que recordar que, bueno, que en Luisiana hubo un fuerte de San Luis, que estaba justo cerca de Chicago, al sur de Chicago, en Ohio. Ahí hubo españoles, o en Orejón. Pero eso no significa que todo Oregón estuviese controlado. No, eran puntos. Claro. ¿Vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Nuevo México, durante el siglo XVII, sí que hubo una red de ciudades de población de los indios pueblo que convivía con los españoles, y un grupo de unos 1000, 2000 españoles que vivían allí, tenían sus ganaderías, tenían
una vida casi en una isla, porque, claro, Nuevo México lo vemos en un mapa ahora y todo está comunicado, pero había casi 50 días de viaje de México a allí, pero con suerte, porque eso se hacía en una ruta anual que se llevaba toda la comida que no tenía Nuevo México. Es decir, en Nuevo México había el Camino Real de Tierra Adentro, que había un envío anual que a veces era cada 3 años. Si no había nadie que se aventurase a llevar los productos. Y a la vuelta, esa caravana venía también con lo que se hacía en el norte. En el norte, ¿qué se hacía? Pieles de animales, pieles de búfalo, carnes saladas, y eso era lo que vendían a Ciudad de México para al año siguiente volver con esa caravana, ¿no? Es decir, cuando hablamos de eso, del oeste americano, de las caravanas, pues eso también lo había. Claro. Nosotros teníamos nuestro sistema de caravanas que alimentaban... Sin embargo, de esto, más allá de esta publicación tuya, por la que te felicito, obviamente, pero hay muy poca información. Eso fue como si se lo hubiera llevado el viento y se lo hubiera llevado el tiempo. Lo que perduró fueron los colonos norteamericanos, bueno, pues adentrándose en el salvaje oeste con los indios a caballo persiguiéndolos y la caballería tocando la corneta. Sí. A ver, básicamente esa visión del cine se apoderó de nuestra historia. En alguna película de John Ford hay por lo menos algún recuerdo que aparece un apache con una cruz, o que algún apache habla algo de castellano. En alguna película de John Ford, en versión original, hablan español los comanche. Y eso es cierto, porque en aquel momento, cuando estábamos hablando del oeste americano, es justo unos años después del famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México pierde 1/3 de su territorio, que era de lo que era la Nueva España. Es decir, este mapa podemos decir que casi pierde todo lo que está al norte de esta línea, que es el actual México. Todo esto... Bueno, si no me equivoco, o tú me corregirás, el famoso indio Jerónimo hablaba español. Hablaba cosas de español, no es tanto como nos lo venden, pero sí que hablaba y estaría bautizado, no sé si forzosamente o voluntariamente, pero sí. Pero vamos, sí, porque él vivía en la zona mexicana. Claro. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? A ver, el tiempo es muy relativo porque no dedicas... No lo dedicas íntegro, claro. Yo empecé en el confinamiento. Sí. Eso fue una forma de viajar que tuve. ¿Por qué? ¿Por qué surge la idea? A ver, surge porque, en primer lugar, me unen lazos con México, con muchos asturianos. Mi tío, al que dedico el libro en parte, murió en México. Yo no lo conocí, pero es un emigrante de los años 50 que marchó a México y vivió allí toda su vida. Vino alguna vez, pero cuando yo ya nací, yo soy de estos pequeños, y yo no lo conocía, a mi tío. Claro. Entonces, bueno, siempre me quedó la historia de mi tío de México, de mi mujer también está enlazada con México, porque su tío vive allí. Entonces, para mí México siempre tuvo algo. Y después, el hecho de que es una parte de la historia de España, pero también de México y de Estados Unidos, que es necesario recordar. Pero eso sí, recordarlo sin leyenda negra ni leyenda rosa. Es decir, a mí no me gustan los libros que solo ven lo malo, ni los libros que ocultan lo malo y solo ven lo bueno. Es decir, la realidad es una mezcla de luces y sombras en la que a la vez que se hicieron cosas muy buenas, se hicieron cosas malas. Pero malas o buenas de acuerdo a los principios éticos del momento. De la época. Es decir, cuando alguien vea este libro y vea que, por ejemplo, Oñate corta los pies a unos, a los zuñis de Acoma, claro, le parecerá una salvajada. Pero ese era el castigo de las partidas de Alfonso X establecidos para el traidor. En el código legal medieval era el castigo por traición, era eso la muerte. Es decir, y es cierto. Y de hecho, hay que recordar también que algo que no se hace ahora a los políticos, todos los cargos de capitulación, virreyes o gobernadores de América, al acabar su mandato tenían un juicio de residencia. Se les juzgaba de los abusos que habían cometido durante su mandato. Y a varios personajes de este libro les condena el gobierno, el rey, la corona, y los meten en la cárcel. Hay uno que pasa 20 años de su cárcel en un Torreón, castigado, por los excesos que hizo en México. Conquistó un territorio que se llama Nueva Vizcaya. Digo Nueva Vizcaya para que si alguien le llama la atención, eran todos de origen vasco, muchos de ellos de la zona de Vizcaya, como dice su nombre, y esos llamaron al territorio Nueva Vizcaya. Y al conquistador le condenaron por abusos. No obstante, todo esto, cuando nos fijamos ahora en la población actual de estas regiones,
Y todo esto echa por tierra la leyenda negra. Solo ver los rasgos físicos te das cuenta de que no se exterminó sistemáticamente a toda la población indígena. No. Las cifras en los estudios que hay del tema, el porcentaje de indígenas es menor, pero aumenta el de mestizos. Es decir, la población de la Nueva España es mayoritariamente mestiza. Hay un proceso de mestización a mayor o menor grado, pero es cierto que donde más mestizaje hay en México es de Ciudad de México hacia el norte, en los territorios que estamos hablando aquí. ¿Por qué? Porque los de hacia el sur, por condiciones climáticas, por ejemplo en Oaxaca, en Chiapas, son zonas boscosas, selváticas, que no hubo mucho poblamiento. Es decir, nadie fue a poblar aquel territorio y quedaron indígenas sin mestizaje. En los territorios en los que se pasaban las rutas, había minas, había fincas, haciendas, ¿no? Había ganado, pues esa gente pues entendía al mestizaje y por eso la población mexicana es mestiza. Y hay un rasgo muy típico mexicano, que ahora se ve menos, pero si te fijas, en todas las películas mexicanas el bigote. Llevar bigote era una muestra de ser mestizo, porque el bigote espeso es cosa de los europeos y no cosa de los nativos. Entonces era una forma de decir que tú eras mexicano de origen español. Claro. Que era muy típico de los mexicanos tener bigote. Qué curioso. Bueno, vamos a tener continuidad en este libro. A ver, mi idea al acabar en 1700 era hablar algún día de los dragones de Cuera y la defensa. A ver, aquí en este libro dejo una señal, ¿no? Que es en este cuadro. Bueno, hay muchos cuadros de un amigo, Miguel Morales Palacios, que los regala. Este hombre que tenéis aquí, no sé si lo veis aquí, este hombre es el antecesor justo de este. Aquí ya va uniformado con un uniforme militar de época, digamos, borbónica, con el escudo borbón en la adarga. Y este es el precuera. ¿Por qué? Porque básicamente en las conquistas se dieron cuenta que las tácticas europeas no valían para combatir a los indios flecheros y empezaron a poner protecciones a los caballos, empezaron a poner cuera, es decir, abrigos de cuero que cubrían las piernas, empezaron a utilizar lanzas que se estaban ya dejando de usar en Europa. Y empezaron a hacer tácticas de atacar lo más rápido posible, ¿no? Y por eso el uso de caballo más que de infantería. Pero escúchame, esto a todos los niveles, a los 3 niveles de colonización que nos relatabas antes, esto es una epopeya lo que realiza esta gente. A ver, por ejemplo, podemos decir, Nuevo México se conquistó llegó la palabra conquistó, aunque en aquel momento estaba prohibida la palabra. Felipe II en las ordenanzas prohibió el uso de la palabra conquista y para que la gente vea un poco la importancia que tiene entender el contexto. Cuando Bartolomé de las Casas comienza sus críticas, en la corte le escuchan y hacen un parón en la conquista. Mandan parar todos los procesos de conquista y hacer un proceso de investigación de cómo se podría hacer ordenadamente. Y se hacen unas leyes, las Reales Ordenanzas de Poblamiento de Felipe II, del Escorial, que dicen que no se puede hacer a abuso del nativo. Es decir, hay que hacer una serie de procedimientos antes de atacar a un nativo, porque esa es su tierra. Se llega a pensamientos teológicos de que el hombre no conoce a Dios, pero eso no le hace ser pecador. Entonces, antes de obligar a alguien a convertirse al cristianismo, que es lo que se hizo al principio, hay que hacer una conversión, y es cuando entran las misiones, que van lentamente, y se prefiere una conversión lenta a 1000 conversiones rápidas, que era lo que pasaba al principio, que se hacían unos espectáculos. Ya sois cristianos. Con bautizos masivos. Claro, eso va cambiando, va incluso a Oñate, que es el que conquista Nuevo México, le juzgan por los excesos, por haber atacado una ciudad sin causa, y él tiene que justificar la causa, porque hubo un ataque previo, pero tuvo un juicio por eso. Es decir, sí que hay un proceso de racionalización de la... Bueno, sí, muy parecido, como lo hicieron los británicos y los franceses y los holandeses y toda esta gente. Muy parecido, parecidísimo. No, eso solo ver los números de población que hay en América. Efectivamente, casi igual, ¿no? Pero bueno, es más fácil criticar a los de casa. Bueno, es tu segundo libro después de Cayo Mario, ¿no? Sí, este es el primero, lo traje ya para que lo veas. Ahí está. Este es el primero,
que trata sobre el tío de Julio César. Sí, yo siempre bromeo que Julio César no sería nadie sin su tío. Este es el 7 veces cónsul, el único romano que había llegado a tener 2 consulados seguidos, llegó a tener 7, y es el creador de la Legión Romana Profesional. Este fue mi primer libro, mi TFG, mi trabajo fin de grado, y lo convertí en libro. Y pasado un tiempo, saqué tiempo para sacar este. Pues hay que mirar al tercero y esperemos que nos lo vengas a contar. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Porque se acerca Navidad. En todas las librerías está disponible. Si no está, la piden y llegará. Está en todas las páginas online. Y bueno, si quieren también en mi página franciscogarciacampa.com, lo pueden solicitar firmado si quieren. Pero bueno, está en todas. En las de Oviedo, en todas. En todas. Bueno, y si no está, pedirlo. Pues ya lo saben. Si les interesa el tema o conocen de alguien que les interese, porque está en Navidad con el tema de los regalos, aquí lo tienen. La frontera norte, el nacimiento del Far West español, la epopeya. Bueno, pues de aquella gente que unos, como bien decía Francisco, buscando la fama, buscando la gloria y otros buscando la riqueza, porque llegaban los pobres con una mano adelante y otra atrás, bueno, pues se lanzaron a la colonización en distintas formas, ¿no? Como también nos explicaba, de todas aquellas tierras. Más allá de Hollywood, estos lamentablemente no tuvieron nadie que les narre cinematográficamente lo que hicieron. Francisco, muchísimas gracias. Te asaltamos hoy porque como venías a grabar pues los Juegos de Poder, pues de paso dije, oye, ya qué tal, pues... Hablamos de actualidad y damos un salto de casi 3 siglos para hablar de historia. ¿Qué son 3 siglos? Pero que en el fondo, un mensaje, yo el blog que tengo, Bellum Artis, es una visión del pasado para comprender el presente. Es decir, no podemos obviar que, como me dijo un amigo, Carlos Canales, que es un autor del libro primero que hay en España sobre este tema, Banderas Lejanas, esto es historia no de España solamente, es historia de México, historia de Estados Unidos. Aunque quieran obviarlo o negarlo, la historia de México está aquí y la historia de Estados Unidos está aquí. Sin duda. No se entendería el México actual ni el Estados Unidos actual. El México actual sin esto imposible. Sin esto sería imposible entender. Y una parte de Estados Unidos tampoco. Ahí estamos. Pues Francisco García Campa, historiador y autor de este libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y te vemos el próximo miércoles con todo esto de Palestina, Gaza, Israel, Ucrania, que es el rayo que no cesa, sin duda. Muchísimas gracias. Y esperemos que no aumente el contenido. Bueno, y así llegamos al final del programa de hoy. Ya vieron que comenzamos por la carrera de San Jerónimo y acabamos con los presidios en la zona actualmente norteamericana de lo que fue México, de lo que fue el Imperio Español. Un recorrido muy completo el que tuvimos hoy. Nos vamos, volvemos el martes. Gracias por su atención. Ánimo y adelante.